Bueno, y a esto lo vamos a llamar geopolítica de la realidad. Y es que encontré un artículo interesantísimo que vale la pena traerlo íntegro. Es decir, la entrevista es extensísima, sin embargo, nada más que puedo traer un pequeño fragmento, pero escogí este, que es muy clave para entender muchas cosas de la realidad actual del mundo. Con lo que usted nos ha dado, podemos entonces entrar en una materia, ya tenemos esta idea, ¿no?, de una corriente realista y una corriente constructivista. Podríamos decir... Normativista, moralista. Claro. Perfecto. Vamos a entrar entonces ahora a los Estados Unidos. La elección, el proceso electoral que está ocurriendo en estos momentos, 3 de noviembre, elegimos a Biden. Bueno, no elegimos, los estadounidenses eligen a Biden o a Trump le dan la confianza por 4 años más. ¿Qué está en juego ante esta elección? ¿Qué está en juego en esta elección? Sé que es una pregunta muy amplia, pero si la puede condensar. ¿Qué es lo que nos estamos jugando? Retomando también lo que ha mencionado anteriormente. Estamos jugando una gran batalla ideológica por la supervivencia de nuestra civilización y del republicanismo constitucional con la división de poderes, los checks and balances. Eso es lo que está en juego. Si perdiera el presidente Trump las elecciones por el spoils system, que hace que el partido ganador ocupa toda la estructura del Estado, los demócratas impondrían estas tesis de las cuales hemos hablado en política exterior, en normativismo, que implicaría un ablandamiento respecto a la China, y probablemente enormes conflictos en el espacio postsoviético con Rusia. No olvidemos los eventos de la Plaza Maidán en Ucrania. El gobierno de Yanushenko, independientemente de que fuese prorruso, es un gobierno que fue derrocado, ¿no? Porque los revolucionarios de Maidán fueron supervisados in situ por Victoria Nuland, como enviada al presidente Obama, y por la embajada americana. Incluso hay grabaciones que se hicieron en la cual Victoria Nuland le dice al embajador: actuemos ahora porque si no los rusos nos van a ganar. O sea, habían derrocado un régimen para incorporar a Ucrania a la Unión Europea y a la OTAN, independientemente de lo que los ucranianos quieran. La intervención implicaba un grave riesgo de conflicto. Lo más probable es que, de haber ganado Hillary Clinton las elecciones entonces, se hubiese producido alguna forma de conflicto limitado entre los Estados Unidos y Rusia en el espacio postsoviético en Ucrania. Ahora vemos el conflicto en Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán. Entre Armenia y Azerbaiyán, los turcos del lado de Azerbaiyán, los rusos del lado de Armenia, que es una cosa en ambos casos tradicional, que viene de siglos atrás. Vemos lo que está ocurriendo en Bielorrusia. Todo ese espacio del mundo es un espacio enormemente peligroso. Y entonces, en el plano de la política internacional, en el plano interno ideológico, lo que está en juego es la tradición constitucional, la libertad religiosa, el orden de la familia, el respeto a la propiedad privada, la libertad económica. Todo eso está en juego dentro de los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos son una potencia mundial, son además la gran potencia difusora de ideas en nuestra época. Y entonces, la negación de esos principios como un triunfo demócrata y la imposición de agendas del progresivismo norteamericano, que son naturalmente antifamilia, partidaria de los impuestos altos, que son una forma de expropiación indirecta de la propiedad. Solo el plan verde de los demócratas costaría $1 trillón, que sería, sí, no, es inejecutable. Además, después de la crisis económica de una
como el COVID-19. Entonces, todo eso en el orden interno debilitaría a la sociedad americana. Y en el orden internacional, la posición demócrata de entenderse con la China y de agredir a Rusia implicaría la ruptura del arco de contención que los Estados Unidos y sus aliados europeos tienen respecto a sus rivales no occidentales. Esto es, los Estados Unidos, Europa, bueno, Turquía, que está dentro de la OTAN, Israel, Arabia Saudita, la India, Taiwán, Corea del Sur, Japón, forman un arco defensivo de contención, sobre todo de la China. Es interesante ver en los portales de las distintas agencias de prensa la agresividad, por ejemplo, del Global Times o de Xinhua, que son los periódicos y la agencia del Partido Comunista Chino, la agresividad contra Trump, y lo mismo ocurre en Irán, y lo mismo ocurre en Caracas y en Buenos Aires y en gran parte de Europa, curiosamente. Sin embargo, los rusos no están con los demócratas. Y uno diría, bueno, son aliados de Trump. No son aliados de Trump. Eso se llama realpolitik. Durante la Guerra Fría, ellos tenían que balancear a la China, que se había peleado con ellos con la ruptura sino-soviética. Y para balancear a la China usaban dos factores: la Internacional Comunista, o sea, todos los países comunistas afiliados a la Tercera Internacional, eso era un contrapeso, y el otro contrapeso era su propio rival, los Estados Unidos, que también era rival de China. Kissinger y Nixon rompen esa estructura, ganándose al rival y ponen a la Unión Soviética en una situación de inferioridad. En el mundo de hoy, Rusia reta a los Estados Unidos, trató de hacer la estructura de los BRICS para sustituir el dólar por otra moneda. Los BRICS pues eran Brasil, Rusia, Sudáfrica. Y eso no funcionó, cayó el Lula y por lo tanto el esquema fracasó. Entonces Rusia juega en un tablero de ajedrez difícil. No combate a Trump porque Trump representa la política exterior americana que confronta a la China y por lo tanto la debilita. El este ruso, o sea, de los Urales hasta el final del Asia, tiene muy poca población. No creo que Rusia esté pensando en querer ser poblada por la China. Entonces necesita el debilitamiento de la China. Es la misma política que Inglaterra llevaba respecto a Europa. Esto es que nunca hubiese un poder dominante en Europa. Sin embargo, en América Latina, Rusia apoya a Venezuela, apoya a Cuba. Y ahora diría, bueno, esto es esquizofrénico, porque en Europa apoyan más bien a los partidos nuevos conservadores. Y es que los rusos ya no están actuando en su política internacional sobre una base ideológica, están actuando sobre pragmatismo realista. Así es. Y están buscando su propia supervivencia porque tienen 142 millones, que es la mitad de la población de los Estados Unidos, y tienen un PBI que no alcanza ni el 40% de los Estados Unidos. Y el 10% de la población china también. Correcto. Entonces juegan contra los Estados Unidos en América Latina y juegan contra la China no combatiendo a los Estados Unidos en el orden interno de los Estados Unidos. Esto es no combatiendo a Trump. Pero si los demócratas ganan, van a ir a la confrontación con Rusia, frontal, porque Rusia ha desarrollado un sistema político en el cual es una república, pero que tiene elementos tradicionales heredados del zarismo. Concretamente, la confluencia con la Iglesia Ortodoxa rusa, una especie de cogobierno de Rusia, en el cual ya no hay ideología, sino que la ortodoxia, el cristianismo ortodoxo ha reemplazado la ideología. Y entonces Rusia no está en una posición ideológica. La victoria demócrata en Estados Unidos implicaría
una guerra ideológica contra los principios conservadores dentro de Rusia. Claro. Pero al mismo tiempo implicaría para América Latina el apoyo por parte de los Estados Unidos de esas mismas izquierdas que Rusia está apoyando ahora. O sea, compounds the peril, duplica el peligro, le pone... Lo potencia. Lo potencia al cuadrado. Entonces, sería una catástrofe para América Latina la victoria demócrata. Claro. Ahora, y sería una catástrofe para el mundo porque la hegemonía china solo puede ser detenida de la manera como está siendo combatida. Esto es conformando a la China a las reglas que la China dijo haber aceptado de la Organización Mundial de Comercio, pero que en el fondo nunca aceptó. Exacto. Se dedicó a hacer trampa con la propiedad intelectual, con la absorción de toda la tecnología de Occidente, cosa en la cual evidentemente la naturaleza humana es la naturaleza humana, pues la codicia de los Estados Unidos y de Occidente jugaron lamentablemente un rol poco previsor del futuro, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces vemos que lo que se juega en Estados Unidos irradia directamente, o sea, tiene ondas expansivas en todo el mundo, a un nivel al nivel máximo de las máximas potencias, ¿no? El rol que juega China en este caso, el realpolitik de Putin o de Rusia, ¿no? Equilibrando entonces las diferentes amenazas, este cerco de contención que usted habla en Asia, el caso de China, ¿no? Con India, que ha sido un enemigo histórico de la China, el caso de Corea del Sur, Japón, ¿no? Porque India siempre fue aliado de Rusia. Así es. Y Persia también, lo que hoy es Irán. Desde el siglo XVII tenían embajador en Moscú. Pero ahora los Estados Unidos quieren unirse a esa alianza con la India. Claro. Y en ese espacio del mundo se da un fenómeno muy interesante, que es que la India es aliada de Rusia y de los Estados Unidos. Sí. Lo que muestra que la política internacional es descriptiva, no se basa en consideraciones... Realismo puro. Realismo puro. ¿Por qué? Porque la China tiene una estrategia basada en Mahan, el teórico del poder naval americano, de principios del siglo XX, por el cual desarrolla una teoría que se llama la del collar de perlas, del almirantazgo chino. Y esto es crear un mar interior dentro del mar del sur de la China y del mar del Japón y irlo extendiendo hacia el Índico. La China invierte mucho en una gran flota y la India, consciente de esto, ha comenzado a construir una gran marina también. Claro. Porque evidentemente la idea es que la influencia china no trasvase al Índico. Claro. Ahora, si me permite. A los equilibrios. Bueno, como vemos, esto es lo que se llama realpolitik. La geopolítica está llena de esto y no podemos confundir las cosas y mezclar las cosas. Creo que esta entrevista es maravillosa, es decir, es extensísima. Y yo nada más que traje este pedacito por la enorme importancia que tiene, incluso para nosotros como cubanos, entender lo que se está jugando en estas cosas y por qué hay cosas que son de una forma, cosas que son de otras, cosas que aparentan ser de una forma y cosas que aparentan ser de otra. Esto es extremadamente importante. Es decir, al final se ve que Rusia está jugando un juego de política realista que nada tiene que ver con ideología y sencillamente de supervivencia. Y en Estados Unidos realmente se está decidiendo el destino del mundo. Y el destino a veces con mayúscula, no ni siquiera con minúscula o más o menos.